Nosotros desde hace bastantes años empezamos a cuestionarnos que nuestra labor como garante de los derechos de los niños estaría incompleta si no trabajamos con ellos. Entonces nuestra filosofía era que había que trabajar por los niños, pero también con ellos. Solamente un apunte sobre un tema de la participación que ya se ha dicho aquí esta mañana. Lourdes Gaitán hablaba de que, bueno, que la convención se había quedado antigua. Efectivamente, el concepto de participación de la convención del año 89, que era más bien escuchar nada más, no tiene nada que ver con lo que ahora se pretende, ¿no? La participación ahora no es solamente escuchar a los niños, sino un intercambio de diálogo y comunicación con los adultos. Por eso nos agrada que la ley que regula el sistema de protección a la infancia y adolescencia, que entró en vigor en julio, pues aparte de, cuando habla de participación, establece también una incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Esto yo creo que es motivo suficiente para que ya demos pie a ese nuevo proyecto que hay de los niños también votan, ¿no? Los niños hay que escucharlo también. Bueno, no me voy a detener en todo este análisis normativo, únicamente decir que en esa filosofía que tenemos nosotros de que hay que trabajar con ellos, pues hemos establecido algunas líneas de actuación. En primer lugar, nosotros entendemos que para que los niños puedan participar y tienen que conocer primero cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercer esos derechos. Para llevar a cabo esta labor, pues la institución hace 8 años creó el Premio del Defensor del Menor, que es una acción que lo del menos es el premio. Lo importante es que todos los centros educativos andaluces, tanto de primaria como de secundaria, empiezan a trabajar sobre el derecho y el ejercicio de esos derechos, incluido, por supuesto, el de participación. Y ese trabajo se queda plasmado después en un dibujo para los de primaria o en un vídeo para los de secundaria. Se elige y, como motivo de la conmemoración del 20 de noviembre, el día como hoy, pues se entrega unos premios a los ganadores. En este caso se entregará también aquí en Granada el próximo 26 de noviembre, el próximo jueves. También que tenemos nuestra página web está adaptada también para niños. En las próximas semanas se va a crear una nueva página web y ahí vamos a poner foros para que los niños puedan participar y puedan expresar sus opiniones sobre determinados temas. Pero sobre todo la acción que más peculiar y que más tiene que ver con esta mesa es la creación en el año 2008 de un órgano de participación y consulta de la institución que hemos venido a denominar Foro de Menores. El nombre era porque, bueno, intentamos utilizar las tecnologías digitales fundamentalmente como medio de comunicación. Todo lo que se refiere al funcionamiento y organización, pues está en una resolución de 12 de diciembre que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. ¿Quién compone ese órgano de participación? Por supuesto, el defensor del menor, las juntas, y después la resolución nos habla de entre 8 y 16 consejeros. Nosotros siempre, hasta ahora, hemos tenido 3 consejos, ahora vamos a constituir el cuarto, siempre son 8, normalmente son 8. Y procuramos que esos ocho niños hayan tenido previamente alguna experiencia en participación. Entonces, bueno, pues son niños que hayan sido elegidos representantes del consejo escolar o que formen parte de los consejos locales infantiles, pero no siempre tiene que ser así. Por ejemplo, el último consejo, cuyo mandato acabó hace unas semanas, pues eran niños que habían trabajado en el premio y que ya conocían más o menos esta experiencia. También, gracias al convenio que tenemos con UNICEF, pues ellos nos aportan o nos proponen 2 niños que hayan tenido también protagonismo en el tema de ciudades amigas de la infancia. Procuramos que siempre haya paridad entre niños y niñas, que estén, el hecho de que sean 8 es porque hay uno por cada representante de cada una de las provincias andaluzas.
Procuramos también tener todas las edades, es decir, tenemos desde los 7, 8 años hasta los 15 o 16, más no porque como el mandato es de 2 años, si cogemos a un niño de 17, pues cuando acabe el mandato ya sería mayor de edad. Y esta es una peculiaridad que quizás lo diferencia con el resto de las experiencias que hemos visto aquí esta mañana en esta mesa. Realmente es un órgano de asesoramiento de la institución. No solamente asesora, sino que ellos también proponen proyectos o líneas de actuación o nos ayudan en el desarrollo de algunas actuaciones. La técnica normal es que pues nosotros estamos interesados en algún tema porque estamos llevando a cabo alguna investigación o estamos haciendo algún informe especial y lo que hacemos es procurar contar con la opinión, con la voz y comunicarnos con esos niños. Por ejemplo, hace 2 años o 3 hicimos un informe especial sobre el botellón. Entonces, esos niños, además de hacer ese informe, tuvimos que tener unas conversaciones con ellos y preguntarles qué es lo que opinaban ellos sobre ese aspecto. Y después, cada vez que el defensor quiere un tema, se lo pregunta. Pero no obstante, realmente hemos visto que lo que a ellos más les interesa, aparte de que le preguntes con asuntos que nos interesa a la institución, es de qué quieren hablar ellos. Por lo tanto, cada vez que empieza un grupo, o sea, un nuevo consejo, la primera sesión, la sesión constitutiva, le decimos de qué quieren hablar, ¿no? Y ellos nos proponen una serie de temas y sobre esos temas pues se empiezan a trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Pues evidentemente usando las tecnologías digitales. Antes usábamos Twenty, en el año 2008 cuando empezamos, ahora ya vamos por WhatsApp, claro. Hay una persona en la institución que se encarga de trabajar con ellos, de proponer y está permanentemente en contacto. Nos reunimos de forma presencial una vez al año y a través de la videoconferencia pues cada vez que hace falta, normalmente cada 3 o 4 meses. La verdad es que a ellos les gusta muchísimo más y se sienten más importantes cuando lo hacemos de modo presencial y tienen ese contacto directo con la oficina, pero también es muy difícil llevar a cabo esta labor porque Andalucía es muy grande, entonces aunque procuramos hacerlo cada reunión en una ciudad diferente, pero no deja de que, bueno, si un niño se hace en Huelva, pues tiene que venir también la Almería, tenemos que hacerlo los sábados para que los padres los puedan traer y es más complicado. Pero pues sí solemos utilizar entonces el tema de la videoconferencia. Además de eso, en la página web tenemos también una zona de trabajo en las que ellos van colgando también todos los documentos que entienden que son importantes o que les gustaría que fueran de conocimiento o difusión para el resto de los compañeros. Ellos mismos también a la vez, hombre, 8 no son muchos porque, claro, trabajar en ese nivel no podemos tener una participación tan grande como las otras experiencias que se han puesto aquí, pero sí es verdad que cada vez que hemos abordado un tema, pues ellos se han encargado además de ser los líderes o transmisores con todo su ambiente. Es decir, por ejemplo, cuando hemos tratado el tema del acoso escolar, ellos no solamente han expresado su experiencia o lo que ellos opinaban, realmente además con unas aportaciones ciertamente interesantes que nunca no se nos hubieran podido plantear ni a los adultos ni siquiera a la institución, pues se encarga también de ser una especie de conexión con el resto de sus compañeros. Entonces, ese documento que ellos trabajan, por ejemplo, sobre el acoso escolar, lo trabajan ellos y lo hacen extensivo también a su ámbito escolar. Con lo cual, después sus reflexiones y sus consideraciones no son fruto también de un proceso elaborado por un grupo mayor de compañeros. Precisamente por el hecho de que fue en el año 2008 que fuimos uno de los pioneros en crear este organismo, pues la verdad es que nos han llamado o han solicitado el trabajo de estos consejeros para muchas actividades y hemos participado en muchos sitios, pues en la plataforma con la infancia, con UNICEF también hemos tenido en el encuentro con Ciudades Amigos de la Infancia, con la Consejería de Salud. Ahora, por ejemplo, se ha creado un foro profesional de la infancia
compuesto por todos los colegios profesionales que intervienen con niños, pues el colegio de médicos, enfermería, trabajadores sociales, etcétera, y en esos también, y en el que también está la institución del defensor. Y lo mismo, decir, bueno, está muy bien que hablemos y que velemos por los niños, que todos los profesionales opinemos, pero tenemos que también escuchar y ver qué opinan y qué quieren ellos. Entonces, pues ocurre lo mismo. Cada vez que el foro profesional va a trabajar sobre un tema, nosotros lo que hacemos es trabajarlo a su vez con nuestro consejo, y las conclusiones y las deducciones que se deduzcan, pues lo llevamos a ese foro. Hemos trabajado muchos temas, pero los más relevantes o los que más les ha interesado es el uso de las TIC por los jóvenes y los riesgos y las ventajas. Y, hombre, pues había conclusiones muy interesantes. Decían, cuando empezábamos a hablar sobre los filtros, etcétera, sobre todo a los más pequeños, pues decía, pero si los filtros no los saltamos, no hace falta que pongan filtros, si los filtros no podemos saltar fácilmente, ¿no? O sobre el acoso escolar nos decían, es que nosotros no queremos que los temas de acoso, hombre, los menos graves, se resuelvan ni por el profesor ni por un mediador, lo podemos resolver nosotros, y entonces para eso podemos elegir una persona de nosotros que sea, en fin, que tenga un carácter más conciliador, que lo podamos llevar a cabo. Hemos hablado de la seguridad vial, de la crisis económica, como dije antes, de los jóvenes y el alcohol, de los órganos de participación en el ámbito educativo, y este año, por ejemplo, sobre los recortes en la educación. Claro, somos un órgano, ellos nos asesoran y nosotros las decisiones que tomamos las tenemos en cuenta, pero ellos quieren ver que eso va más allá. Entonces, el trabajo de ellos no solamente nos ayuda a nosotros, sino que lo que hacemos es que todas sus opiniones y reflexiones las recogemos en el informe que anualmente presentamos ante el Parlamento. Y entonces, todo lo que ellos dicen, y así se lo manifestamos y ellos lo ven, queda recogido en un documento que va a los parlamentarios. El pasado miércoles, día 18, presentamos el informe del 2014 por primera vez en el Pleno. Hicimos referencia, nuevamente insistimos ante los diputados y las diputadas de la importancia de contar con los niños y las niñas, y la verdad es que tuvo una buena acogida. La mayoría de los grupos parlamentarios pues acogió con satisfacción el hecho de que se recogiera en un documento cuáles son las opiniones o cómo viven los niños y las niñas el ejercicio de determinados derechos, o cómo viven cuando se vulnera alguno de estos derechos y qué soluciones les propondría. Seguimos trabajando en esta línea, iremos mejorando, nos iremos adaptando conforme se vayan cambiando las tecnologías. Como he dicho, ya no estamos en 20, sino con los WhatsApp, y esto se ha convertido para nosotros realmente en un órgano de máxima importancia. Y lo que nos gusta sobre todo es cómo van evolucionando los niños a lo largo de ese mandato, ¿no? Empiezan el primer día muy tímidos, que no saben muy bien a qué se van a enfrentar, y bueno, es curioso, en la última día, en el día de la despedida, procuramos siempre vivirlo o que los expresen cómo han vivido ellos esa experiencia, y la verdad es que siempre es muy positiva. Siempre nos dicen que ellos entendían que ellos no contaban nunca, ¿no? Que siempre era, lo que dijeran ellos no tenía mucho valor, pero que se han sentido escuchados y que entienden que hay que hablar para poder ejercitar sus derechos. Es una pena que no se haya podido esta mañana grabar algunas de las reflexiones de estos niños, porque realmente son muy interesantes, ¿no? Cómo han ido madurando, porque han pasado más de 2 años, pero ese ejercicio de poder contar con ellos les ha hecho también madurar como personas.